Un día como hoy, de 1806, en Quilmes, el pirata inglés intentaba la primera invasión a Buenos Aires. Bajaban sus tropas que iban a marchar sobre Buenos Aires y íbamos a producir luego la primera reconquista. Los ingleses insistieron en una segunda invasión, pero además después lograron la penetración económica y comercial de la Argentina, y los ferrocarriles fueron una de sus mayores formas de dominio, porque todos los ferrocarriles terminaban en el puerto para llevarse las riquezas de la Pampa. Simultáneamente con esto, trajeron la práctica de un deporte que tuvo un éxito impensado, el fútbol. Y por esas cosas raras del destino, la misma fecha, bajo una dictadura militar, algunos la van a volver a escuchar, otros quizás la escuchan por primera vez, cuando éramos 20 millones menos los argentinos, se escuchaba esto previamente a un día como hoy, donde después esto iba a ser el sello inolvidable de un éxito impensado. Escuchen. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial, la justa deportiva sin igual, mundial, un grito de entusiasmo universal. Sí, había un grito, pero no era el grito solamente de entusiasmo, era otro grito que no se escuchaba, era el grito de los detenidos que después serían desaparecidos, de los presos en dictadura, que después nos enteraríamos de los campos de concentración, pero que también ellos, aún en sus prisiones, festejaron. Por ese raro misterio de la pasión popular que es el fútbol, un día como hoy, hace 42 años, el pueblo era feliz aún en dictadura. Habían pasado 12 años de una primera sonrisa que le había dado Racing al fútbol argentino al lograr el primer título intercontinental de clubes. Era la primera vez que éramos campeones del mundo jugando al fútbol. Aquel gol del Chango Cárdenas se inmortalizó en el centenario de Montevideo frente al Celtic de Glasgow, Escocia. Y un día como hoy, con un 3-1 en el estadio de River Plate, Argentina vencía a Holanda y se consagraba por primera vez campeón del mundo. Ese hecho sirvió para tapar durante mucho tiempo muchas cosas. Recuerdo que cuando llegaron los periodistas italianos, y por entonces se estaba haciendo la autopista 25 de mayo, llamó la atención que era una numerosa concurrencia de periodistas deportivos italianos. Eran muchos. En realidad venían camuflados, eran periodistas políticos, periodistas de interés general, todos se hacían acreditar como periodistas deportivos porque querían saber si eso eran consecuencias del bombardeo, no entendíamos bien las preguntas que nos hacían, y si se había matado mucha gente más allá de los campos de concentración. Escuchamos por primera vez que nos hablaran a nosotros, que vivíamos aquí, de campos de concentración. Con algunos colegas que los escuchábamos, nos mirábamos como diciendo, ¿de qué nos están hablando? Sí, ellos tenían información de lo que estaba pasando en la Argentina, nosotros no. Y esto que marcó por mucho tiempo la conciencia de los que escuchábamos ese día a los periodistas de la RAI, fue uno de los tantos episodios que jalonaron aquella época donde todos éramos felices, entre comillas, porque habíamos ganado un trofeo deportivo y muchos eran inteligentemente utilizados
para que el deporte tapara otras cosas que la gran mayoría no sabían que ocurrían, y los que sabían que ocurrían no lo podían contar porque desaparecían. Hace 42 años, un día como hoy, todos festejaban, hasta los presos, una Copa del Mundo. Porque el fútbol es pasión, porque el fútbol efectivamente mueve de multitudes, y porque además nosotros tenemos una manera muy particular de vivir esa circunstancia y esa situación. Claro, allí se escondía la muerte del general Latis, asesinado por la Marina en una interna entre el ejército y la Armada, cuando el general Merlo tuvo que hacerse cargo después del ente autárquico mundial 78, pero Lacoste era el que manejaba un dinero que nunca se explicó a dónde fue a parar, en uno de los más magistrales vaciamientos económicos que se hizo con la excusa de la Copa del Mundo, de los estadios y demás. Ese Lacoste que fue incluso presidente de la República durante un ratito, y que cuando apareció un juicio lo salvó el que era presidente de la FIFA diciendo que le había hecho un préstamo. No sé si se acordarán algunos. Esto pasaba porque así era la cosa entre el entonces presidente de FIFA, el brasileño, que dijo, para empañarlo a Lacoste, que el dinero que Lacoste tenía se lo había prestado a él. Claro, no tiene casi importancia eso con la otra cosa que estaba ocurriendo. Pero también sirvió para el de Falco. Nunca hubo un balance, nunca se supo qué pasó, ni a dónde fueron a parar los dineros del ente autárquico mundial 78. Y Joe Belange, por entonces titular de FIFA, dijo, yo le presté la plata a Lacoste en una sociedad conspirativa entre el que manejó la Copa del Mundo y el que hizo negocios con los derechos de la televisión, que era Joe Belange. Y la verdad que han pasado un montón de años, pero son muy pocos en la vida de un país. Y entonces uno se sumerge en los recuerdos y se da cuenta cuántos que no están y cuántas cosas que pasaron y que sirvió y fueron tapadas con el deporte o con el fútbol. Y el fútbol siempre tapa cosas. Y entonces Ojí decía que era un día peronista, y Muñoz y decía que éramos derechos humanos, y cada uno de los que estuvieron de turno fueron usados por los gobiernos de turno, y a su vez ellos usaron a los gobiernos. Porque es una cosa fenomenal la relación que existe entre un simple juego de una pelota y la ilusión, vaya uno a saber, de sentirse un frustrado hombre de empujar ese balón, y entonces pone todo su corazón y toda su pasión detrás del que está jugando, que además no deja de ser un profesional, pero que uno lo ve como amateur. Hace 42 años festejábamos el Mundial mientras los aviones tiraban cuerpos en el Río de la Plata. Hace 42 años éramos felices, entre comillas, porque ganábamos la Copa del Mundo sin saber que estábamos perdiendo la otra copa, la de toda la vida, la de 2 generaciones que había que borrarlas para que la Argentina viviera esta crisis que hoy vive de la dirigencia. Se hizo también en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. Por eso hay que separar la felicidad del pueblo, que tenía todo el derecho a expresarse, la satisfacción por una Copa del Mundo. Hay que separar todo eso de lo que eso también tapó, porque no se sabía o porque los que lo sabían no lo podían contar. Hace 42 años
con el último gol argentino, moría y se tapaba un desaparecido.